Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio ya de la tarde de cierre de Shabbat. Algunos ya están terminando el día de reposo y algunos todavía falta un tiempo más para terminar y otros ya terminaron desde hace varias horas en Europa. Así es de que, pues bueno, quizás vean nos acompañen en el estudio en tiempo diferido. Así es de que les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de los Hechos, ahí en sus Biblias. Vamos a continuar con el análisis del siguiente capítulo, es el capítulo 5 del libro de los Hechos. Recordarán ustedes que el capítulo anterior estuvimos analizando todas estas, el tema del milagro, de la sanación del cojo, la consecuencia que hubo, etcétera, toda esta disertación con la cual continúa Pedro hablando acerca de la resurrección en el nombre de Yeshua, es decir, en la autoridad. Ellos estaban siendo muy claros cuando les preguntaron en el concilio, en el Sanedrín, cuando les preguntaron en qué poder y en qué autoridad, con qué poder y en qué autoridad hacen ustedes estas cosas. Y es obvio que derivado de la respuesta de Pedro, les quedó muy claro que aún ellos estaban predicando con más fuerza, con más vehemencia, con más pasión, todas estas cosas en el nombre de Yeshua, y todas estas cosas que ellos estaban haciendo eran producto del poder y de la autoridad que Jesucristo había depositado en estos hombres. Bien. Ok, vamos por favor ahí al capítulo 5 de sus Biblias, del libro de los Hechos, y vamos a ver cómo es que esto continúa repitiéndose, este acontecimiento que vemos aquí en la escritura, como una actitud que a Dios no le agrada, por supuesto, y quedó registrada precisamente para eso, para testimonio de todos nosotros, de estas cosas que no debería de haber en nuestro corazón, esto que no deberíamos nosotros de anhelar de forma equivocada, sino anhelarlo, sí, pero en un sentido positivo, entendiendo que a Dios no lo podemos engañar. Vamos ahí desde el versículo 1, por favor. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, porque termina el capítulo 4 hablando de todas las cosas que ellos estaban haciendo y hablando de lo que hizo un hombre levita, Bernabé, que vendió su heredad, sí, su propiedad, y el producto de la venta lo trajo a los pies de los apóstoles para que se repartiera entre todos aquellos que tenían alguna necesidad. Y de un corazón limpio, por eso queda este testimonio. Pero vamos a ver ahora el sentido opuesto de una actitud así. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Sustrajo una cantidad de la venta. La pregunta es, ¿no tenía derecho a hacer esto? Pues claro que sí, la propiedad era de él, era de ellos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero de acuerdo a la nueva traducción viviente, este versículo 2 dice así: y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa, que se quedó con el resto. Los dos, el esposo y la esposa, estuvieron de acuerdo en hacer esto. Aquí queda muy claro cuál fue el propósito, cuál fue el objetivo de hacer esto. Estamos viendo que Bernabé llevó a cabo una acción que, por supuesto, de forma natural y quizás sin haberlo buscado,
pues se ganó la admiración de muchas personas. Pero eso es bueno cuando no se busca eso. Cuando tú tienes una buena acción, lo más importante es que no busques que la gente te alabe, te admire. No, eso no es bueno. Porque echas a perder la buena acción. O que la gente todo el tiempo te ande agradeciendo. Y al rato llega incluso el grado de que reclamas porque no te dieron las gracias. Pues ya echaste a perder la buena acción que tuviste porque no fue desinteresada, tuvo un propósito, aquello bueno que según tú hiciste. Ese es un problema muy serio, pero que forma parte de la naturaleza del hombre. Y es precisamente eso de lo que nos tenemos que pulir a través del cumplimiento de los mandamientos. Verso 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si tú lo lees en la versión Reina Valera, casi todas las versiones dicen igual, no vas a no va a tener mucha lógica. Porque tú dices, bueno, pues la propiedad era de ellos, tenían todo el derecho de tomar una parte. Pero lo más correcto era de decir, ¿sabes qué? La vendí en 100, traigo 50. Y espero que sea de bendición. O sea, sin ningún problema. Pero dices tú, aquí está todo. Y fue una mentira. Y es ahí cuando, por esa razón, Pedro le habló acerca de que ya Satanás llenó su corazón. Porque lo que estaban haciendo ya era producto del pecado, como consecuencia del engaño. Verso 4, y reteniéndola, no se te quedaba a ti, por eso le pregunta. O sea, si él hubiera retenido el producto de la venta, pues no había ningún problema, nadie le estaba obligando, como hoy nadie te obliga a que tengas una acción de esa naturaleza. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto es lo peor. Por supuesto que en ese momento, quizás Pedro, obviamente no fue algo natural. Pedro y los apóstoles, recuerden que ellos recibieron una gracia abundante. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de una gracia abundante sobre los apóstoles, sobre ellos estaba el Espíritu de Dios, posaba el Espíritu de Dios como lo hizo con el Señor. Entonces, ellos en un momento dado tenían un poder sobrenatural que no era propio de ellos, sino que era del Espíritu de Dios. Por esa razón, discernió en el Espíritu Pedro lo que estaba pasando en realidad. Porque si era algo oculto y que estaba tratando de engañar, obviamente que no lo expusieron, no lo hicieron público. Fue un acuerdo entre ellos, entre los esposos, entre Ananías y Zafira. ¿Okay? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Impresionante. Por supuesto, ¿cómo no vas a tener temor después de hacer esto? O sea, es un temor reverente, es un temor a la potestad divina, a hacer lo incorrecto delante de Dios. Y sobre todo por las palabras que Pedro le dijo. No engañas al hombre. Estás pretendiendo engañar al Espíritu de Dios. Y levantándose los jóvenes, y al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Hay quienes han interpretado este pasaje como algo como un aspecto simbólico alegórico, que no fue literal. Sin embargo, aquí vemos
que lo sepultaron. Y eso no, ya el aspecto simbólico que pudo haber sido quedó atrás. Aquí simplemente continúa la redacción en el acontecimiento de que fueron a sepultarlo. Y pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. No le habían informado, no le dijeron. Entonces Pedro le dijo, dime, pero antes la probó a ella, porque quizás ella, no sabía. Independientemente de saber o no saber, quizás podía tener la oportunidad, y de hecho la tuvo, de decir la verdad. Pero se mantuvo en la mentira. Dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Le está preguntando. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Claro, un acontecimiento de esta naturaleza, pues por supuesto que se divulga de inmediato. Este acontecimiento penoso quedó registrado para que las generaciones de creyentes posteriores tuviésemos este testimonio de que si bien es cierto que siempre habrá personas que actúen con un corazón sincero, también habrá quienes con una intención en el corazón de codicia, al querer la admiración de los demás, caigan en la tentación de cometer el pecado de tentar a Dios con sus ofrendas, en acciones que lamentablemente, en ausencia de la verdad, buscan aparentar algo que no se es o algo que no se tiene. Esto es terrible, porque como lo dijo Pedro, al hombre es fácil engañarlo. Pues eso es cierto. A Pedro no lo engañó por una circunstancia especial de poder divino que estaba sobre los apóstoles en su momento. Pero ahorita cualquiera nos puede engañar, ¿no? Cualquier persona te puede engañar. Pero al Espíritu Santo no. Eso no va a poder ser. Y es el caso del apóstol Pedro, y que en ese momento contaba con una gracia amplia por el Espíritu de Dios a través de él y de los otros apóstoles, pero en Pedro, como uno de los que se constituyeron pilares en aquel movimiento que se caracterizó por un avivamiento espiritual muy importante, pues por supuesto que queda registrado este momento. Y si nosotros nos damos cuenta, queda registrado que Pedro tuvo una labor muy, muy importante. Y recordemos cómo fue la situación de Pedro, esta restauración que hizo el Señor cuando le fue a buscar después de haber resucitado, después de haberle negado, etcétera. Y bueno, vimos en su momento toda la circunstancia que vivió Pedro, con la cual, por supuesto, todos nos identificamos. En este sentido, el principio que debemos aprender de este suceso es que así como el común de los creyentes pueden caer en este pecado, como le sucedió a Ananías y Zafira, también los líderes pueden ser arrastrados, fíjense a ese grado también, los líderes pueden ser arrastrados a pecar por un momento de debilidad. Y bueno, esto al mismo Pedro le sucedió, junto con Bernabé, con el levita también. Fueron identificados como líderes espirituales de un ejemplo a seguir. Sin embargo, sucedió algo. Primero, ellos en el momento en que se encuentran con el apóstol Pablo, le dan el espaldarazo, todo bien, y dice en Gálatas 2, versículos 9 y 10, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo, Jacobo, Kefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, está hablando de este hombre, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Sin embargo, vemos cómo fue que incluso Bernabé, aquel que tuvo un corazón transparente y de verdad estaba cayendo en el error de la hipocresía, junto con Pedro, después, y otros judíos más. Veamos más adelante, ahí el versículo que sigue, del 11 al 14, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pues aquí está diciendo Pablo, sucedió así, estábamos en esta circunstancia, pero ya Pedro estaba así. Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quién? Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos observantes. Y en la simulación participaba también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, lo que estaba sucediendo aquí es que el tema de la hipocresía, la simulación, que fue precisamente esto que hicieron Ananías y Zafira, pues llegó en un momento a afectar a estos que se constituyeron como líderes. De manera que una vez más estos acontecimientos quedan como testimonio para no juzgar duramente a estos hombres que se equivocaron, ni mucho menos. No es el caso. En el peor de los casos, o en el peor de los casos, para justificar nuestros pecados, ¿no? Nuestras fallas. Claro que no, sino para considerar que debemos cuidar mucho día a día nuestra santidad y no caer en la jactancia de sentirnos más justificados que otros, porque eso podría suceder en un momento dado. Fue obvio que Ananías y Zafira intentaron imitar a Bernabé, aquel levita. Ellos vieron que él había recibido una cierta publicidad de lo que hizo y pensaron que sería bueno que ellos también recibieran algún reconocimiento. En ocasiones hemos sabido seguramente todos ustedes se han enterado de personas que llevan a cabo donaciones, aportaciones a determinados ministerios y lo hacen con un propósito de que se les preste atención. Ese es el detalle, ese es el pecado. Eso es justo lo que condena el Señor. Y bueno, ¿a qué grado? Estas personas murieron. Esa ha sido y es actualmente la condición de la naturaleza humana. Y esa es fue la condición de Ananías y Zafira. La muerte de estos quedó registrada para testimonio de que en el Espíritu acontece con todo aquel que hace lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que acontece? Se encuentran en condición de muerte delante de Dios, por su condición en la que se encuentra, de falsedad. No son honestos. Y si no son honestos, no es ante los hombres, sino ante Dios. Ante los hombres puedes permanecer incluso por mucho tiempo sustentando una careta que no es la verdadera. Mateo 6:3 dice: cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Esta es la versión Dios habla hoy. Fíjense cómo lo dice: cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. No lo digas a nadie. 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Obviamente que existía un temor. Dice:
De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Les comentaba que, por supuesto, que había un temor justificable en el pueblo, porque se daban cuenta que estaban siendo perseguidos, estaban siendo hostigados los apóstoles, a pesar de las maravillas que estaban haciendo en el nombre del Señor. Dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados los espíritus inmundos, y todos eran sanados. Los hechos de Yeshua a través de los apóstoles. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense, el ángel los saca y dice, pero dice un ángel del Señor, no está hablando de Yeshua. Dice más, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es una orden que reciben. Y para eso fueron liberados. Y dice las palabras de esta vida. Las palabras de esta vida tienen que ver con el camino que el pueblo debía seguir para preservar la salvación que ya había sido provista por Yeshua. Es decir, los apóstoles recibieron la orden de hablar las palabras, la enseñanza de Yeshua al pueblo. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué te está diciendo aquí? Juan 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Cuando habla de la carne tiene que ver con el aspecto de la aflicción de la carne, el aspecto físico, lo que pudieras tú en un momento, lo que pudiera dolerte en la carne. Pero dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por esa razón, lo que ellos tenían que seguir hablando eran las palabras de Jesucristo, no las palabras de los rabinos, no las palabras de la tradición judía. Si tú te consideras un discípulo, un aprendiz de Jesucristo, lo que tienes que hablar son las palabras de vida. Y las palabras de vida son estas. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, las palabras de vida que tú vas a recibir y que también en su momento tienes que compartir son las palabras de Jesucristo. Dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo versículo, solo el Espíritu da vida eterna. Una vez más, como siempre lo hemos compartido, siempre habló de la vida eterna, no de la vida física aquí en este mundo, que es un suspiro apenas. Los esfuerzos humanos no logran nada, dice, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así es que las palabras que debían hablar los discípulos, que debemos hablar todos, deben estar enfocadas en hablar de la esperanza de vida eterna, más que en la vida de este mundo. Por eso ellos estaban hablando de la resurrección, porque ese es el enfoque de la vida eterna. Dice el versículo 21 de Hechos 5. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, esto es el Sanedrín.
se reunió, se convocaron para que se reuniera el Sanedrín y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Quién? Pedro y Juan. ¿Cuál fue la sorpresa? Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, porque se dieron cuenta que esto era algo sobrenatural. Se estaban dando eventos sobrenaturales que iban en contra de todas y cada una de las acciones que ellos estaban intentando con el propósito de apagar esta predicación del Evangelio de Jesucristo. Verso 25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Imagínense, no solamente ya no estaban en la cárcel, no, sino que estaban en el templo hablando las palabras de vida, las palabras de Jesucristo. Entonces fue el jefe de la guardia y con los alguaciles y los trajo sin violencia, con cariño, con cuidado, con mucha atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque temían del pueblo, por supuesto. Imagínense, el pueblo estaba trayéndoles a los enfermos para que fueran curados y liberados, y estaba haciendo así. Imagínate lo que hubiese sido capaz el pueblo de hacer. Dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Pues claro, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasteis en este nombre? Es decir, en esta autoridad. Ellos no estaban supernegados a reconocer la autoridad de Yeshua. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Es decir, Jerusalén estaba llenándose de la doctrina del Mesías. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Claro. Pero, ¿por qué dijeron esto? Vamos a Mateo 27. Perdón. Mateo 27, versículo 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La pregunta es, y luego entonces, ¿por qué estaban reclamando eso? Dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aún así, insistían en no darse cuenta que aquella declaración que hicieron cuando dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, lo que estaban diciendo era que la salvación que provea sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pero aún en este tiempo estaban reclamando eso, porque no tenían este entendimiento aún. No, y es que a lo mejor días antes Pedro estaba en el capítulo 2 hablando acerca de que se arrepintieran por haberlo crucificado. Exacto, el peso de la conciencia estaba sobre ellos en esta culpa, pero lo que ellos lo estaban tomando en el sentido negativo acerca de la sangre sobre ellos. Claro, ¿por qué? Por la culpa que les estaba atormentando, claro. Verso 29, respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto no es la primera vez que lo decía. Ya lo había dicho, ya lo había dejado en claro y una vez más lo confirma. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense en esa expresión importante. Primero, la palabra príncipe significa dirigente o jefe. Y la palabra salvador implica literalmente un libertador. Alguien que libera de. ¿Ok? Dice, ¿pero para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Porque este príncipe, este comandante en jefe, que es Yeshua, nos fue dado como Salvador para libertarnos ¿de qué? Del pecado. Porque una vez libres del pecado, entonces sí podemos acudir al arrepentimiento, de otra manera no. Entonces acudimos al arrepentimiento y en consecuencia obtenemos el perdón de nuestras transgresiones. Por eso esta expresión del apóstol Pedro dice, a Yeshua, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Con qué propósito? De que Israel tenga la oportunidad de acudir al arrepentimiento, de regresar al Padre para poder ser perdonado de sus pecados, de su transgresión, de haber estado viviendo alejado del Señor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, no a cualquiera. No a cualquiera. Esto significa que el Espíritu Santo no viene a las personas por mucho que lo pidan o por mucho que lo deseen, sino que la obediencia a Dios, sino por la obediencia a Dios. O sea, tú quieres esto, lo puedes obtener, pero tienes que ser obediente al Señor. Pero si no eres obediente y te la pasas pidiéndolo, estás pidiendo en contra de su voluntad. Simple y sencillamente no se da así. Así que el cambio en la vida de las personas es una consecuencia de la obediencia, porque eso es justo lo que hace el espíritu de la santidad de las personas. Es Dios mismo cambiando los corazones de los hombres. ¿Ok? Verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, ahí en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, reconocido, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y este hombre, fíjense lo que va a decir. Gamaliel es descrito como un fariseo, si se dan cuenta, con una gran autoridad entre el liderazgo judío. De acuerdo a lo expresado por el apóstol Pablo, este fue instruido por este hombre. Pablo, toda esta sabiduría que Pablo tenía, todo este aprendizaje del judaísmo y toda la ley, toda la halajá judía que él conocía, y la formación como rabino que tuvo, se la debió a este hombre, a Gamaliel. Gamaliel fue hijo de Simón, nieto de Gilel, el autor de una de las escuelas clásicas del judaísmo, no tan exigentes, no tan duras como la escuela de Shammai, que era la escuela opuesta. De manera que al tener una orientación doctrinal opuesta de la escuela de Shammai, podemos entender la razón por la que Gamaliel dio un consejo a estos integrantes del Sanedrín en este sentido que vamos a ver, ya que el pensamiento de la escuela de Gilel siempre fue un poco más liberal, con un poco más de sentido común o de la lógica, por llamarlo de una forma. Fíjense bien, dice
pidió que sacaran a los apóstoles, verso 35, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros. Dice mirad, ¿qué significa? Dice, tengan cautela, guárdense. Dice, por vosotros, lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Empieza su consejo con una advertencia. Les está advirtiendo claramente. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿De qué está hablando? ¿Quién fue Teudas? Bueno, Teudas fue un cabecilla rebelde mencionado por Gamaliel. Este es el que menciona este hombre sabio. Y en su discurso ante el Sanedrín, este hombre pretendió ser alguien y consiguió 400 hombres que le seguían. Y ese movimiento fracasó. Gamaliel también mencionó una segunda rebelión reducida a nada por Judas, un galileo en los días del censo. Esto ocurrió durante la procuraduría de Coponio. Tal como lo registra Josefo, la rebelión de Teudas tuvo que haber sido anterior, porque la de Judas ocurrió después. Pero aquí surge una dificultad en cuanto a la identidad de este Teudas, porque Josefo se refiere a un tal Teudas que en los días del procurador Fado pretendía ser profeta y condujo a una multitud hacia el río Jordán, al que pretendió dividir en dos partes. Pero los soldados de Fado que envió contra él los dispersaron y lo mataron. Pero ocurre que Gamaliel pronunció el discurso registrado en Lucas a este Teudas, pero los comentaristas están divididos. Hay quienes dicen una cosa y dicen otra. ¿Por qué? Porque según las fechas de este Teudas no coincide en el hecho de que lo haya podido mencionar Gamaliel, porque se supone, unos dicen que fue después este acontecimiento. Y otros dicen que efectivamente Lucas lo registró correctamente. Pero bueno, algunos mencionan que quien se equivocó fue Josefo, que fue Josefo quien cometió esta equivocación, pero se sabe por otro lado que Josefo en algunos aspectos históricos ha cometido algunos errores. En cambio, por otro lado, la exactitud de Lucas como historiador ha sido confirmada por los recientes descubrimientos arqueológicos. Y por supuesto que existe la posibilidad de que haya habido dos rebeldes con el mismo nombre en Judea. Porque Josefo no dice que hubo varios, él registra que hubo varios alzamientos durante los últimos años de Herodes el Grande, y en épocas posteriores, sin dar los nombres de los cabecillas de cada caso. Pero, ¿a qué se refiere? De que hubo muchos supuestos mesías, supuestos libertadores que fueron exterminados. Por esa razón, el consejo que les está dando Gamaliel. Verso 37 dice: después de Teudas, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así que este es otro, Judas el Galileo, también llamado Judas de Galilea o Gamala, fue un dirigente político religioso judío que ofreció resistencia armada al censo que se estaba llevando a cabo, se iba a llevar a cabo con propósitos fiscales. Había sido decretado por la provincia romana de Judea por el legado romano en Siria por parte de Quirino. Esto sucedió poco después de que Judea
con el destierro de Herodes, Arquelao pasase a ser administrada directamente por Roma. Su revuelta fue duramente reprimida por los romanos. Estos acontecimientos son relatados por Flavio Josefo también, la guerra en sus libros de la guerra de los judíos, en el libro 2, capítulo 8, y Antigüedades judías, en el tomo número 3, número 18. En las Antigüedades judías, Josefo afirma que Judas fundó junto con el fariseo Sadoc el movimiento de los celotes, que él considera la cuarta secta, lo menciona como la cuarta secta del judaísmo del siglo I, junto con los saduceos, los fariseos y los esenios. Josefo culpa a los celotes de la primera guerra judeo-romana y de la destrucción del segundo templo, como consecuencia, el templo de Jerusalén. Los celotes predicaban que solo Dios era el verdadero gobernante de Israel y se negaban a pagar impuestos a los romanos. Las cosas hubieran sido distintas si ellos hubieran escuchado la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces hubieran entendido que no era por armas. Judas dirigió un asalto a la guarnición romana en Séfolis, a 7 kilómetros de Nazaret, entonces la capital de Galilea. Y Josefo no menciona la muerte de Judas, pero informa que sus hijos, Lago y Simón, fueron ejecutados por el procurador Alejandro, hacia el año 46 después de Yeshua, varios años después de la afirmación de Gamaliel. Algunos historiadores consideran muy probable que haya muerto crucificado poco después de la resistencia al censo. Recuerden que la crucifixión era uno de los castigos que utilizaba el Imperio Romano para los rebeldes. Esa es una de las razones también por la cual el Señor fue crucificado. Bueno, dice verso 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Aquí ya les está diciendo, hagan esto. Apártense de estos hombres, déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Por esa razón mencionó a estos dos rebeldes anteriores, que en tiempo anterior se fueron famosos, como antecedente, como un ejemplo de lo que en un momento dado, cuando es por el hombre, simple y sencillamente no persevera, no se mantiene, se desvanece. Dice verso 39, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Por qué dio este consejo Gamaliel? Porque por supuesto que Gamaliel estaba súper enterado de todas las cosas sobrenaturales que estaban sucediendo. De manera que él, formando parte del Sanedrín, tampoco estaba en la libertad como de asumir o aceptar totalmente la veracidad de parte de Dios de todas estas maravillas. ¿Por qué? Porque también es cierto que ellos estaban enterados que por parte de Satanás se podían hacer muchas cosas, pero no este tipo de cosas. Por esa razón, el consejo de Gamaliel. Para este momento era más que obvio que la obra que estaban llevando a cabo los apóstoles no era de los hombres, sino de Dios. Y eso lo sabían los saduceos porque ellos mismos fueron testigos de lo que sucedió en la cárcel pública. Además de que ellos mismos fueron confirmados por todo Jerusalén que la doctrina del Mesías estaba dispersada en todo el mundo, toda la gente. Ellos mismos lo dijeron. Sin embargo, a pesar de esto, pues bueno, para no dejar las cosas así, los mandaron a azotar. para no dejar, ¿no? Dice verso 40, y convinieron con él, es decir, estuvieron de acuerdo con el consejo de Gamaliel. Aquí podría aplicar fácilmente lo que Yeshua le dijo a Pedro, cuando Pedro le reconoció como el Hijo del Dios viviente. Cuando dijo el Señor,
Bienaventurado porque no te ha sido revelado por carne y sangre, sino por mi Padre. Y en este caso, pues pareciera ser que fue algo muy similar. En este caso, a Gamaliel le fue revelado algo importante. Por supuesto, Dios está en control de todas las circunstancias. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua, y los pusieron en libertad. Sabían que no iban a obedecer, pero aún así no podían hacer nada. Y ellos salieron de la presencia del concilio de ahí, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de la autoridad. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué ejemplo de estos hombres. La enseñanza que nos dejan los apóstoles es que no importa la oposición que tengamos en la predicación de este evangelio, no importa que se opongan a que tú hables la palabra de Dios, no importa quién sea, porque si la oposición que tenemos es espiritual, a cargo del príncipe de este siglo, nosotros tenemos el poder y la autoridad del Espíritu de la Santidad en las palabras de vida que proclamamos. Así que nuestra oración sea como la de aquellos hombres y aquellas mujeres valientes. ¿Cómo fue que dijeron? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras mientras continúas extendiendo tu mano para que continúes haciendo sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Yeshua. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, te alabamos, Señor Santo, por esta enseñanza tan hermosa, Padre, que nos dejas. Permítenos acercarnos delante de ti, Señor, con corazones sinceros, Padre eterno, sin buscar ninguna aprobación o sin buscar aplausos para nada, Señor, sino como vimos en la mañana que Señor, el altar que levantemos sea de un corazón sincero delante de ti, Padre. Que no haya ninguna herramienta que labre estas rocas, estas piedras, Señor, que estamos formando tu templo, Padre eterno. Gracias te damos, Padre, porque a través de esta enseñanza nos estás instando, Dios, a dirigirnos delante de ti sinceramente, con un corazón arrepentido, humillado, que nuestras acciones sean sinceras, verdaderas delante de ti, Padre eterno, y aún en el padecimiento en el que nos encontremos, aún en cualquier persecución que vivamos, Padre, por predicar tu evangelio, que estemos gozosos, mi Dios, porque así se glorifica tu nombre, Padre, porque tú nos consideres dignos de vivir esa experiencia que vivieron los apóstoles, y que para nosotros lo vemos como algo muy, muy grave, muy tremendo, mi Dios, pero queremos tener la fe de ellos, Padre, para ser gozosos en medio de las pruebas. Ayúdanos, Papito, a vivir esas experiencias y con gozo recibirlas, mi Dios, de una manera madura como ellos, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.